público. Marcela Coronel, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Ex directora de PAMI en Santiago del Estero. ¿Cómo está? Un gusto, buenas tardes. Buenas tardes, audiencia. Bien, Gracias, lindo. Gracias por atendernos. Primero, ¿cuál fue su primer contacto con la Libertad Avanza y cómo llega usted al cargo de directora del PAMI? ¿Quién la elige? Bien, como primer contacto he tenido a un compañero en Fernández, en la ciudad de Fernández, muy próxima aquí a Capital, Santiago del Estero, simplemente por simpatía a lo que el presidente en ese momento profesaba sobre la doctrina liberal. Cuando dijo compañero, que era un peronista o compañero de trabajo, perdón, vale la pregunta. No, era un compañero, en ese momento trabajaba para la Libertad Avanza, él ya se había afiliado, yo todavía no. Comienzo a trabajar con él, se realizan las elecciones, las pasos, y después, como bueno, tenía mi hermano que estaba enfermo para ese tiempo, decido regresar a la ciudad y tomo contacto con gente de aquí de Santiago que trabajaba por la Libertad Avanza. Me refiero básicamente a Betty Luján, Italo Chocolani, Jonathan Pérez, María Soledad Urquiza, Copedé, de apellido Copedé, María Eugenia Copedé, Nelly Paz, entre otros. Comienzo a trabajar, nos vamos a realizar, vamos a decir, una campaña política próximos a Santiago del Estero, que es la ciudad de la banda, los primeros días de enero, y ahí Betty Luján me ofrece un puesto político, un cargo político En PAMI. para trabajar, pero sin especificarme dónde. Posteriormente me dice de que, bueno, acepto, y me dice de que yo tenía que continuar haciendo aportes sin especificarme el monto, la cantidad o el porcentaje. Ante esa situación acepto, porque yo venía haciendo aportes, pequeñas cantidades para la Libertad Avanza, para el grupo, entonces no me veía afectada prácticamente en nada, pero posterior a esto, cuando recibo mi primer sueldo como directora ejecutiva del PAMI, esto cuando yo comienzo a trabajar aproximadamente el 11 de enero del 2024, Italo, a través de un mensaje, Italo Chocolani, a través de un mensaje me pide que le pase captura de mi sueldo y a partir de ahí me hace un descuento que realmente era de aproximadamente el 25%. Me pide que haga transferencias a diferentes cuentas con diferentes alias y CBU. En ese momento lo hago callada. El problema está que posterior a eso yo pido licencia por cargo de mayor jerarquía en los lugares en donde yo estaba trabajando, más específicamente como médica de cabecera PAMI y en el Hospital Independencia, donde me desempeño como médica de consultorio, médica de 24 horas. Me quedo desestabilizada económicamente porque la licencia era por cargo de mayor jerarquía sin goce de sueldo, el cual me genera lógicamente, o sea, una inestabilidad económica bastante grande. Yo tenía que seguir pagando mis deudas, seguir sobreviviendo, si se puede decir, porque en cierta forma, si vos te pones a pensar, por más sueldo que tengas del PAMI o un sueldo que sea, vamos a decir, superior a los sueldos provinciales, igual, con un solo sueldo en Santiago no puedes vivir. No quiero ser descortés, pero quiero que Maxi Sarri también interactúe con usted, que ha traído toda la investigación y por él estamos hablando con usted además. Simplemente ¿cuánto ganaba en el PAMI como directora? Más allá... Aproximadamente más de 1.400.000, 1.500.000, por ahí, si no es un poquito más. O sea que a usted le quedaba en bolsillo, después de los descuentos, 1.100.000, no más que eso. Aproximadamente. Estamos hablando del 2024. Para ese entonces... Sí, está bien. Y perdóneme, y en el cargo anterior de menor rango que usted decía, sin goce de sueldo, ¿cuánto ganaba? Más o menos eso, 1 millón. No, mi sueldo aquí en el hospital era de 600, 700.000 pesos, o sea, el sueldo provincial es por debajo de la línea de la pobreza.
es muy, muy bajo. Es más, ahora el sueldo mío aquí en el hospital no llega a 1.400. A 1.400.000. Exactamente. Maxi. Médica de 24 horas de planta. Sí, Marcela, lo que yo quería saber y que nos cuentes es qué pasó después, cuántos meses hiciste esos aportes, cuándo se quebró y cómo fue el vínculo a partir de eso justamente con tus referentes de libertarios allí. Bien, yo he continuado haciendo aportes un mes más. Posteriormente a eso, como me generó inquietud, pedí que me dieran algo donde constaba que realmente tenía que hacer ese aporte. Ahí surgió una palabra clave que fue el estatuto. Supuestamente había un estatuto que yo nunca pude verlo. Claro, porque tus sospechas son, digo, para entenderlo, es que todos los meses te hacían girar plata a una cuenta distinta, que no era un fondo común, digo, de una especie de caja libertaria, por decirlo de alguna manera. Exactamente, eran cuentas con diferentes alias en donde principalmente apuntaba a un apellido aquí muy, muy conocido en el índole político, que es de apellido Nassif. Nassif Claudio Esteban, Nassif Sena, voilà. Después Espaini Susana, Susana Isabel. Después María Eugenia Urquiza. Y después otras como Piano Tuerca Mundo, entre otros. Cuentas que no eran directamente con un solo monto, sino que eran montos fraccionados, continuos. SRL, una empresa de imprenta, una imprenta específicamente, eran fraccionados. Era, lógicamente, del mismo celular, provenía de Ítalo Chocolani, en donde yo tenía que hacer estas transferencias. A mí me genera esta inestabilidad, pido el estatuto, que él básicamente me dice que había un estatuto, pero nunca lo pude ver. Ahí comenzaron las, si se puede decir, amenazas, que iban a pasar cosas en uno de los mensajes que yo se los envié a ustedes. Él hace referencia a que si yo no quería aportar, que lo deje nomás, pero que me iban a pasar cosas. Y evidentemente después vino la desvinculación con el PAMI. Y bueno... ¿Y usted se desvincula cuándo exactamente? A mí me desvinculan, Sí. me desvinculan inmediatamente después que hago público y doy ¿Y eso a cuándo conocer. fue? Y esto fue más o menos en marzo. ¿Marzo de este año? Marzo del 2024. O sea, en realidad fueron 2 meses. Ahí lo perdimos a Marcela. Bueno, o sea, estamos hablando de algo que sucedió hace poco más de 1 año y medio, que había estado sobrevolando, que era parte de lo que ocurría, pero que hoy toma una magnitud, una dimensión diferente respecto a estas cosas que estamos observando y que son colaterales. Marcela, solo para despedirte, ¿no tuviste más contacto con gente de La Libertad Avanza? Nunca más. Nunca más, nunca más. Nunca más. ¿Sentís, supongo que tenés algo de defraudación, por supuesto, no hay duda, pero ¿sentís que está disociado, que hay buenas intenciones en el gobierno, pero que hay personas que son muy tóxicas y que te arrastran o arrastran estas situaciones? ¿Ves un modus operandi medio general? Lo último que te pregunto a la distancia. Veo que se está erosionando los valores de la democracia. Veo que hay un modo de operar muy semejante en muchas provincias. Veo que se ve afectada la confianza de los argentinos y veo una semejanza a cuando fue la presidencia de Menem en el 93. Y no me gusta, me asusta. Salud y gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a usted. Muy Hasta gentil. luego. Después, por ir ahora, pues sé que tenemos que ir a la